Hola, mi nombre es Bárbara Arízaga y soy host del podcast Aula Magna. En este episodio tenemos a Bertie Venegas Lynch. Escribe en medios argentinos e internacionales, como Infobay, La Prensa de Buenos Aires, Ámbito Financiero, The Independent Institute en español, es magíster en Economía y en Administración de Empresas. Hola Bertie, es un gusto tenerte aquí el día de hoy. Hola Bárbara, ¿cómo estás? Un placer. Primero quería comenzar con que nos cuentes un poco de ti y qué te lleva a defender la libertad. Bueno, básicamente te diría por mi padre, tengo la gran ventaja de tenerlo al gran Alberto Venegas Lynch hijo, como padre, en cuanto a que, bueno, tuve una biblioteca fantástica, y digamos el tema del liberalismo muy, muy a piel. No obstante esto, me educó en torno al juicio crítico y el espíritu independiente, con lo cual eso me abrió muchísimo la cabeza, distintos horizontes, a analizar también distintas escuelas, distintas posiciones, pero la verdad que el camino estaba muy facilitado y me toca una generación también muy allanada por los esfuerzos que ha hecho mi abuelo antes y él, entre otros, ¿no? Pero dentro de mi familia, la verdad que son unos campeones de la libertad, con lo cual eso me facilitó. Hablando de libertad, quiero hablarte de un tema que es muy relacionado a la libertad, aunque no muchos lo asocian, que es la propiedad privada. ¿Qué beneficios trae a una sociedad tener propiedad privada? Bueno, primero yo te diría, para ir al tema de la propiedad privada, te definiría antes qué es el liberalismo, que está muy conectado con eso, y toda la defensa es justamente moral del liberalismo, que generalmente se asocia a la cuestión más económica o crematística, digamos, y es netamente moral. Hay una definición casualmente que acuñó mi padre, que el liberalismo es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo, que lo popularizó Javier Milei últimamente, y me parece que engloba un principio y los fundamentos y lo que es la cosmovisión del liberalismo. Básicamente es que tenemos derecho a nuestra vida, nuestra libertad y nuestra propiedad. Esto implica que no tenemos el derecho a la vida, la libertad y la propiedad de otros. Esto me parece algo central. Entonces, contigo, Bárbara, o con la gente que nos esté escuchando, podemos tener distintas visiones de para qué queremos gobierno. Puede haber un marxista, un socialista, una persona que cree en el Estado presente, otro en el Estado mínimo y otro que no cree en el Estado. Pero creo que si hacemos un análisis profundo del asunto y serio, tenemos que converger en que todo lo que hace el Estado lo hace a través de la violencia. Todo, por más que sea algo muy noble. Entonces, en cierta manera, quien acepta algo del Estado, acepta que, digamos, el fin justifica los medios a veces. Puede ser algo muy noble, pero en definitiva esto también calma los nervios en cuanto a pedirle muchas cosas al Estado, porque sabemos que esa punta de pistola, forzar justamente el tema de la propiedad privada, quitarle coactivamente recursos el fruto de su trabajo a la gente para hacer otros proyectos distintos. ¿Y qué problema hay con eso? Bueno, un problema muy conectado justamente con el derecho, muy conectado con la igualdad ante la ley. Y desde el punto de vista económico, también implica consumo de capital, y esto es algo central referido también al progreso, que eso se trata en el plano económico. Entonces, ¿y por qué consumo de capital? Bueno, porque en definitiva los recursos son escasos, las necesidades son ilimitadas, y la única forma de poder satisfacer las pocas necesidades que se pueden ir satisfaciendo con los recursos escasos es asignar justamente derechos de propiedad, y que eso se hace a través del mercado, del sistema de precios, y que la gente, que en definitiva es el mercado, porque realmente se pone como el mercado, que es el mercado, es la gente que vota por sus compras y sus abstenciones en el mercado todos los días, cuáles son las posiciones patrimoniales relativas que tiene que tener la gente que beneficia a sus congéneres con bienes y servicios de mejor calidad y de un mejor precio. Básicamente es eso. ¿Y qué pasa si el gobierno extrae recursos por la fuerza? Y bueno, quiere decir que la gente había votado en tener más tambores y más bicicletas, y esos recursos los usa, suponte, te exagero, para hacer una pirámide en la plaza de la ciudad. Entonces se está justamente consumiendo capital, se están tirando recursos al mar.
cuando la gente había decidido algo distinto. Ahora ese es un ejemplo extremo. Puedes ir al ejemplo de la llamada empresa estatal, que es un contrasentido, digamos, primero, ¿no? Empresa estatal, una empresa es una organización que es con fines de los accionistas, de los socios que lo arriesgan en el mercado y se someten al rigor del mercado. Una empresa del Estado juega a ser empresario, pues tiene resortes políticos, y las decisiones no son para satisfacer al mercado, sino tiene orientación política. Entonces, esto nos puede confundir, porque por ahí, en el caso argentino, ves las empresas estatales y todas dan pérdida, es un desastre. Cuando eran estatales los trenes estaban todos rotos, entonces es una cosa más evidente. Pero imagínate un tren bala, una cosa fenomenal, y que si tuviéramos aerolínea, como tenemos en Argentina, aerolínea del Estado, que tuviéramos un Concorde y en 5 horas estábamos en New York, uno dice, pero qué fantástico, puedo viajar, viajo cómodo y con aire acondicionado. Entonces el ejercicio que hay que hacer acá, y yo aplico siempre, es lo que insistía el economista francés del siglo XIX, Bastiat, y decía, hay que hacer el ejercicio de lo que se ve y lo que no se ve. Lo que se ve es el tren, fenómeno, a colchón de aire y el Concorde. Lo que no se ve es a costa de qué implica eso. Y en definitiva se está consumiendo capital. No es el momento, por la estructura de capital, no es el momento de tener un Concorde y eventualmente, si no lo hiciera, el mercado decide si hacerlo o no. Si lo está imponiendo, en definitiva es algo que el mercado no quiere. Hoy la dirección son los tambores y las zapatillas. Entonces, eso me parece algo importante. Y para Sí, cerrar un poco la idea inicial, lo conecto con, por ejemplo, el socialista que te dice, bueno, Rusia, mirá Rusia, la Rusia soviética competía mano a mano casi con la carrera espacial con Estados Unidos. Entonces la pregunta es esto, lo que se ve y lo que no se ve. Bastiat diría, ¿a costa de qué? De las vidas, de la libertad y del gulag, en definitiva. sí, y también otro filósofo que también, que es bien famoso y que explica mucho esto, dice que John Locke, nacimos con derechos naturales sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro trabajo y por lo tanto, por extensión, podemos adquirir derechos sobre los objetos externos a partir de nuestro trabajo. Y yo creo que eso es una cosa muy importante que se debe tomar atención, porque siento que cuando las cosas no son privadas, te viene la tragedia de los comunes. Entonces, Absolutamente. le hace un daño a la sociedad demasiado grande. Absolutamente. Bueno, en el caso, esa es la parte más filosófica que creo que creo que hay que tener eh, el hilo del trinomio de Locke con Nozick y Kirchner, digamos. Locke, como bien señalabas tú, relacionaba la propiedad del cuerpo, sus manos y el trabajo que puede conllevar la transformación de algún bien, y eso lo hacía propio, siempre aclarando que siempre que exista suficiente para otros. Ese era un poco el concepto de lo que se denominaba el Lockean proviso, que fue criticado por Robert Nozick en su momento, que justamente decía, si esta última parte, sobre todo, que si existía suficiente para otros, si no había suficiente para otra persona, él hacía una regresión en la propiedad, donde el último que se había hecho propietario de eso, le había en cierta manera impedido que sea propietario el último, digamos. Y eso lo llevaba a una regresión hasta el primer, digamos, el propietario de origen en la cadena, y es como una caída, digamos, de dominós hacia atrás, con lo cual termina concluyendo que en ese caso justamente no existiría la propiedad. Y después hace algunas disquisiciones también sobre, por ejemplo, el tema bueno, hasta dónde esto que uno pone trabajo y es propiedad tuya, no sería solamente el valor agregado que le pones. Se pone un ejemplo, agarras unos tomates, los haces puré y lo tiras al mar, entonces quiere decir que el mar es tu propiedad, y también no necesariamente implicaría un valor agregado, porque es un desvalor en el caso que tomes un Rembrandt y te pongas a dibujarlo arriba, eso va a perder valor. Bueno, y por último, para terminar un poco, una cosa muy por arriba de lo que planteaste tú, está Israel Kirchner, que básicamente completa lo de Nozick, diciendo que la posición
tiene que ser clara frente a terceros y obviamente que no tenga dueños anteriores. Esto es vinculado también a lo que hoy conocemos como las escribanías y en futuro la tecnología también ayudará mucho con el blockchain y demás. Pero es cierto lo que tú dices de la propiedad común, digamos, es muy, muy crítica en esto. Bueno, de La por sí, tragedia de los comunes. claro, la propiedad común, lo que es de todos no es de nadie. Sí. Y esto hablando de las tierras que estamos por ahí, abordamos esta línea, en la reforma agraria, que es el primer punto del manifiesto comunista de 1848, de Marx y Engels, que dicho ese paso me parece la obra de más, digamos, alto impacto y el más exitoso, diría, del siglo XX y de lo que va del siglo XXI. Exitoso culturalmente, porque ha sido adoptado por gobiernos, por políticas supuestamente de la oposición, la gente lo tiene asimilado. Si tú te fijas, puede ser una posición política muy moderada. Es impresionante. No, y imagínate que investigué y es el libro más recomendado en las sílabos de universidades en Estados Unidos. Bueno, ahí tenés otro tema también de cómo impacta la educación en todo esto, ¿no? Y los principios gramscianos de tomar la educación y la cultura, el resto se da por añadidura. Es impresionante cómo eso afecta, y eso se nota mucho también en Argentina. Pero obviamente en la práctica, todos los países comunistas que han llevado esto a la práctica, donde se quiebra justamente los incentivos, ha sido un colapso absoluto. Está basado también en el derecho de haber nacido, que tienes derecho también a una tierra por el hecho de haber nacido. Con lo cual, el único sustento en el derecho que tiene es que afecta a derechos de otro. A alguien se lo vas a quitar. Y eso también, si te pones a pensar, si alguien nace y tiene derecho a la propiedad de otro, el que nació 5 horas después va a tener derecho al que acaba de expropiar, y así es una especie especie de canibalización demográfica. Sí. Yo le digo esto de la cuestión que tú dices, la tragedia de los comunes, el síndrome del auto familiar. O sea, compras un auto familiar que es para los chicos que recién sacan el registro y la madre y que no tiene auto propio, y obviamente nadie lo va a cuidar, porque no es de nadie. Le vas a cargar nafta de lo que tú necesitas, lo dejas al otro que viene atrás apurado sin nafta, se rompe el auto, tratas de arreglarlo más o menos para lo que te sirva a ti. Y es lo mismo que en una organización corporativa, un jefe que da una orden a sus empleados de forma tan amplia que no determina las responsabilidades de nadie. Entonces nadie lo va a tomar, nadie lo va a hacer bien, y mucho menos cuando el crédito va a ser de todos, no va a ser de nadie. Sí, en definitiva. Y por eso te quería hablar de el World Economic Forum. Sé que lo has criticado en tus artículos y tiene una agenda para el 2030 de más o menos dividir las propiedades y ir eliminando la propiedad privada. ¿Cuál es tu perspectiva del World Economic Forum y de las agendas que tiene? Bueno, sí, salió una nota hace poco en la prensa justamente criticando el World Economic Forum, pero más que nada lo que había dicho nuestro presidente, pero también me he hecho un párrafo ahí respecto a la institución, que básicamente es muy bueno que saques el tema, porque está muy conectado con la propiedad. Y es un nido de lobistas, básicamente. Esto que estamos hablando de los empresarios y que arriesgan su capital para ofrecer bienes y servicios de mejor calidad a mejor precio, bueno, este es el antítesis de los empresarios, son cazadores de privilegios que van a buscar el favor político y no quieren hacer nada con el marketing, va directamente al profit. Mal habido, por supuesto. En definitiva, como se dice, cazar en el zoológico, que te cierran un coto de casa donde la gente no tiene opción y no tiene más remedio que comprarla, entonces será a precios carísimos y de pésima calidad. Esto hace, en definitiva, también que se produzca un desvío de capital, un consumo de capital, cuando en definitiva está forzando posibilidades que tiene la gente por ejemplo, desde el punto de vista del comercio exterior, a poder disfrutar de los bienes del exterior. En eso Bastiat también es fantástico. Todas las alegorías que hace con Robinson y Viernes respecto al comercio exterior, mostrando todos los sofismas socialistas respecto a eso, es extraordinario.
Pero básicamente tenés una persona del otro lado del mundo que con el avance de las comunicaciones ahora y de la logística lo puedes tener en tu casa en 2 minutos, no, ponés por una cosa absolutamente ridícula una traba arancelaria que haces artificialmente más caro el producto, es una cosa de locos. Cuando con eso tú compras un auto acá a 10, pero lo puedes importar a 5 y te sobran otros 5, el auto más 5 es mucho más que 10 con un auto que generalmente por esa protección están todos destartalados, te duran 3 meses y son un desastre. Con lo cual, creo que en el futuro los historiadores van a ver en nuestra época al nacionalismo como la cosa más cavernícola que existe. Sí, totalmente. Para hacer un ejemplo cercano a Argentina, ¿cómo se vería una Argentina sin propiedad privada? Bueno, como cualquier país que ha ensayado esta cuestión, como te decía, este fracaso absoluto de los países comunistas de hacer la propiedad común. Yo creo que la democracia, bueno, es imperfecta porque lo hacen los hombres. O sea, no puede ser, no puede ser perfecta. Pero Franklin decía que la democracia son 2 lobos y un cordero que votan qué se come, que me parece muy bueno y muy ilustrativo para decir que la democracia, que hasta que no se comprenda que hay sistemas mejores, la única defensa que tenemos es el límite al poder político, porque siempre estamos muy a riesgo y en el borde de la tiranía de las mayorías, donde el gobernante tiene este acuerdo oscuro con sus votantes que a cambio del voto le promete a las mayorías explotar a las minorías. Y en esa dinámica nefasta es donde vivimos en muchos países, sobre todo en Latinoamérica. Y por eso hay también una creciente presión socialista que llamada, digamos, paradójicamente, digamos, y para el escalofrío de la razón, le dicen progresistas, que de progresismo no tienen absolutamente nada, bueno, han logrado esto, yendo a la pregunta tuya, avances legislativos, pero ilegítimos, respecto al tema de la propiedad privada. Y si te fijas ahora, quizás por ahí no tenemos tiempo para analizar todo, pero desde los impuestos para lo que se te ocurra, el tema de los impuestos progresivos, cómo afectan, el control de precios, todo el nombre de la justicia social, que muchas veces está vestida con el tema del feminismo, la igualdad de oportunidades, una serie de cosas que son todos ataques a la propiedad. Y yendo al tema de la educación, que tú decías, por supuesto, yo creo que está el principio gramsciano que ha pegado muy fuerte y donde en definitiva esta cuestión del adoctrinamiento hace que todas estas ideas cuajen y la gente la haga propia. Y ese es el gran problema que tenemos. Yo he escuchado profesores universitarios definiendo al derecho como dar a cada uno lo suyo, que hasta ahí iba bien, porque es la definición clásica de Ulpiano, pero agregaba, considerando méritos y necesidades, con lo cual ese agregado es, no sé, el colapso más absoluto de la civilización. Acá en Argentina teníamos Eva Perón, la precursora del clientelismo, te diría, la primera puntera política que existió, que liquidó las obras filantrópicas para nacionalizar el robo con vestido de solidaridad, pero en definitiva ella decía, donde hay una necesidad, nace un derecho. Entonces eso implica relativizar el tema de la propiedad privada y todo lo que eso implica los incentivos, ¿no? Porque liquida los incentivos, nadie cría una vaca que se lo coma a otro sin que el que la cría tenga un beneficio en el medio, nadie siembra para no cosechar. Entonces, me parece bueno, había otra posición también de los progresistas que gusta mucho, es el de este economista americano, también del siglo XIX, Henry George, que decía que hay que meterle muchos impuestos a la tierra, porque hay algo inmerecido en el hecho también demográfico, que nace más gente, que supuestamente tiene derecho a esa propiedad, y aumenta tu renta por esa razón, manteniendo los demás factores constantes y tu patrimonio, con lo cual hay que ponerle muchos impuestos, sin entender lo que son las externalidades negativas y positivas, en este caso positivas, como de la misma razón puede ser el vecino que tiene una sombra en un árbol que a mí me deja tomar jugo de naranja a las tardecitas agradables por la sombra de mi vecino, o cultivar lechuga,
o mismo del tema más económico, quien pone una fábrica de galletitas está haciendo una inversión y sin necesidad de yo conocerlo, está afectando positivamente mi salario. Ujú. Con lo cual, eso permanentemente lo tenemos así. Y si fuera un tema que hay que estar permanentemente haciendo esos ajustes y catching ups de quién saca ventajas, es esta locura también de la igualdad de oportunidades, que es algo que en la retórica queda muy bien, pero es absolutamente nefasto para la igualdad ante la ley y para la practicidad, porque nadie lo explica cómo se puede ejecutar una cosa semejante. Sí, totalmente. Y por eso quería preguntarte, ¿por qué crees que el marketing progresista ha sido tan bueno? O sea, ¿por qué suena tan lindo cuando la historia no va de ese lado? Cuando se han intentado probar esas cosas, países se han destrozado y ha habido muchas cosas malas. Y en cambio, lo que es más libertario tiene pésima reputación. Sí, yo creo que es por la batalla cultural se ha perdido. Por supuesto es una cosa que es dinámica y se tendría que recuperar. A mí siempre me llama la atención cuando hay un motivo de lo que sea, se habla de la libertad, o mismo en Hollywood hay una película épica sobre la libertad, la gente se emociona y estaría dispuesta a entregar la vida por la libertad. Pero cuando tiene que decidir por la libertad, opta por la esclavitud. Y eso creo que ha tenido que ver mucho la batalla cultural, el tema de ganar la educación, y que también, Bárbara, hay demasiada gente que no hace nada. Demasiada gente de bien que no hace nada. Como es la frase, creo que es de Edmund Burke, que dice, todo lo necesario para que las fuerzas del mal se apoderen de este mundo y que haya un número suficiente de gente de bien que no haga nada. Entonces hay mucha gente, y eso lo he mamado también a propósito de tu primera pregunta de mi padre. Mi padre decía, siempre independientemente a lo que te dediques, es muy importante que influyas en tu metro cuadrado, porque en definitiva es algo que te va a servir a vos casi como defensa personal de tu libertad, de tus derechos y de tu familia. Entonces hay que destinarle, aparte de los negocios, si uno tiene un kiosquito de Coca-Cola y turrones, también dedicarle esfuerzos, tiempo, y no necesita uno escribir libros, dar cátedras en las universidades, es el metro cuadrado. Amigos, en el trabajo, en la familia, por supuesto, quemarse un poco las pestañas, leer, porque para filósofos de café sobran y hay un montón de improvisados. Entonces la cuestión es decir, leer y pararse un poco en los hombros del gigante para ver un poquito más lejos y poder tener un espíritu crítico y aportar en este sentido. Creo que eso es lo que merece para llamarse hombres libres. La diferencia, yo me imagino, ¿te acuerdas la película Braveheart? Sí. La de Mel Gibson, que eran batallas cuerpo a cuerpo en unos campos lindísimos de Escocia y demás. Y cuando miraba esa película yo pensaba, la diferencia de ese campo, estar luchando cuerpo a cuerpo en esas guerras sangrientas o estar jugando una cancha de golf de Escocia brutal, es lo que cada uno de nosotros haga todos los días, porque la tensión entre la libertad y la tiranía está en permanente tensión siempre. La cuestión es cuánto nos ponemos del lado de la libertad. Sí, ¿y cómo crees que podemos ganar la batalla cultural y promocionar estas ideas? Bueno, yo creo que con esto, digamos, que involucrando más gente, dándole más concientización a la gente que es importante el apoyo de todos, no es algo que dependa de los profesores, de los intelectuales, y nosotros somos free riders del esfuerzo de otro. Todos tenemos que poner el grano de arena, y puede ser que sea un tema más fácil, que el mensaje sea, tú tienes derechos, el rico es rico porque el pobre es pobre, es una cosa que seduce más al laziness, ¿no? La vagancia, es decir, sí, no, en realidad me están diciendo que yo tengo derechos a un montón de cosas y se crea toda esta cuestión del socialismo, que es puro odio, resentimiento, el odio al exitoso. Entonces eso cunde muchísimo y se va corrompiendo la dignidad, el espíritu de superación de las personas y demás. Entonces la cuestión de superarse, el esfuerzo y demás, requiere también algo de esfuerzo y carácter que no todos tienen, entonces quizás seduce mucho más que lo convenzan que en realidad tiene derecho, ni siquiera que están regalando cosas, están siendo injustos con vos, tenés derecho. Yo creo que Javier Milei llega mucho más al espíritu como épico y sentimental de lo que significa la libertad. Eso lo escuchas y él lo transmite, y eso creo que es lo que ha ganado muchísimo
terreno en el tema de las ideas y que se sume mucho más gente. Yo lo he visto en charlas de Milei, o incluso, tú sabes, tiene obras de teatro que conjuga la cuestión de las ideas, es un tipo que está en todos lados, es impresionante. Y antes de que empiece la función, me acuerdo en el teatro, iba al baño y habían chicos que estaban ahí en el baño discutiendo obras de Mises, de Hayek, quién tenía el libro, tal, que es una cosa de ciencia ficción para mí, directamente. Sí, no puedo estar más de acuerdo contigo de todo lo que has dicho y quería cerrar con un tema un poquito controversial, pero es una pregunta que se me vino después de leer tu bio de Twitter, que la mencionaste al principio del podcast, que es, tenemos Ah, derecho a nuestra vida, libertad y propiedad. Por ningún motivo tenemos derecho a la vida, la libertad y la propiedad de otros. Recientemente en el Ecuador se aprobó una ley que legaliza, bueno, despenaliza el aborto en caso de incesto o violación. ¿Consideras que los bebés dentro del vientre de la mujer son una vida externa y por ende no tenemos derecho a terminar esa vida? ¿O cuál es tu posición sobre el tema? posición es a favor de la vida, 100%, 100%, por eso esto que tú dices, que lo tengo ahí en el perfil de Twitter, se refiere también a la vida, se refiere a la vida por nacer. Este, Me parece que en el caso de la violación, no se me ocurre una cosa más espantosa en cuanto a la experiencia, una cosa más aberrante que alguien puede hacer, que tendría que tener unas penas, yo siempre digo, de forma taxativa, que esas personas deberían ahorcarlas en Plaza de Mayo, que es la plaza principal acá cerca de la Casa de Gobierno, para que vea todo el mundo y sea una cosa también este, que acojone, como dicen los españoles, a quien esté por cometer semejante barbaridad. Ahora bien, dicho esto, no implica que porque se haya cometido una barbaridad y una atrocidad, se cometa otra matando a un ser inocente. Entonces, hoy, dada la tecnología que tenemos, no hay más remedio y es la forma que la naturaleza le da al hombre para formarse y gestarse dentro del vientre materno. Cuando haya una tecnología que se pueda quitar y se pueda poner una caja enchufada, bueno, se verá qué se hace, eso tiene otras connotaciones respecto de los conceptos de la familia y demás, pero digamos, como decimos, son los proyectos de cada uno, donde cada uno puede hacer lo que quiere sin afectar derechos de otro. En este caso no estaría afectando derechos de nadie, pero no matarlo. Me parece que eso es clarísimo y no es ni creencias, como dicen muchas veces despectivamente con el tema de la religión. Yo soy católico, pero jamás voy a dar un argumento desde el punto de vista religioso, no tiene absolutamente nada que ver. Para mí me resulta un refuerzo, eventualmente, el tema de mi religión, pero es estrictamente científico. Estamos en el siglo XXI con todo lo que la ciencia ha demostrado, que el momento de la concepción hay vida humana y lo ponemos en duda. Entonces, con alguien que cree en el aborto, eventualmente tiendo a respetarlo si me dice que no hay vida. Tiendo a respetarlo, me parece que le falta información, pero tiendo a respetarlo su línea de análisis. El que dice que hay vida y cree en la cuestión del aborto me parece una cuestión directamente aberrante, aberrante. Sí, y a mí lo que me sorprende tanto es que la gente esté feliz cuando se aprueban estas leyes, en vez de pelear por hacerle una pena más fuerte al violador. Yo digo, o sea, por lo menos debería haber castración química. ¿Por qué nos empujan unas consecuencias más grandes a los violadores, que son el problema? Y se pasan estas otras cosas como despenalizar el aborto. No, no llego a entender por qué no nos enfocamos en penalizar más al criminal. Absolutamente, absolutamente. Hay un sesgo fenomenal de todo el movimiento feminista que desprestigia a las verdaderas mujeres y al origen del feminismo, que en realidad era la búsqueda y la igualdad, de la igualdad ante la ley. Creo que eso soluciona absolutamente todo de estas cuestiones. La igualdad ante la ley, lo de Black Lives Matter y todas estas cuestiones, no, igualdad ante la ley, porque siempre está el sesgo de la violencia de género, quiere decir que ya parcialmente está focalizando y penalizando, persiguiendo a los hombres que violentan mujeres, y no mujeres que violentan hombres, ni mujeres que violentan mujeres, o lo de Black Lives Matter también está justamente poniendo un sesgo
en la cual perfectamente va a ir alguien a contestarles con una estadística y ver cuántos negros matan negros y cuántos negros matan blancos, y es una cosa que no tiene sentido, es estar en contra de toda la violencia. Y yendo a lo que dices tú, por supuesto, frente a la cuestión legislativa que se puede hacer, con el tema de la aportación de armas, que yo estoy a favor, yo creo que liberar el tema de las armas con lo que está pasando con la seguridad, ayudaría a armar a las mujeres mucho más que estar haciendo cantitos en frente a la Catedral Metropolitana de Buenos Aires y desnudándose y orinando en el Cabildo. No tiene sentido, haciendo cantitos que no tiene sentido, eso no va a solucionar el tema. Como tú dices, es una legislación y penas más duras para los agresores, y el tema también de las armas, me parece que como también tenemos derecho a defender nuestra propiedad, lo podemos hacer de esta manera, y sin ahondar en el tema, creo que además de ser un derecho, tenemos que tener en cuenta que la policía, por más que sea súper eficiente, siempre llega tarde. Y siempre llega para hacer el llamado al juez, eventualmente a la morgue, y como digo siempre, eso a la viuda no le soluciona el tema. Entonces, en el plano de las agresiones a las mujeres y de todo tipo, creo que eso sería también algo que solucionaría el tema, y también permite aplacar, digamos, y pensar más a los que cometen crímenes, de cometer un crimen en comunidades que están armadas. Incluso si a ti no te gustan las armas, no te armes, pero ya es una externalidad positiva el hecho que él sepa que está atacando una comunidad que puede llegar a estar armada. Totalmente. Y ahora que mencionas la nueva ola de feminismo, hay muchas mujeres que dicen, como les dicen a los hombres, no, tú no puedes argumentar nada sobre el tema porque es mi cuerpo y yo decido, pero no es el cuerpo, es un ADN diferente. Entonces, ¿por qué crees que se llega a tener ese razonamiento de es mi cuerpo y yo decido cuando es un ADN diferente? Tú sabes que yo no me entra en la cabeza, yo siempre digo que el debate del aborto presenta en la contraparte los argumentos más infantiles que se me ocurren. O sea, uno de los más infantiles es la cuestión de es mi cuerpo. Pero por Dios, o sea, no tiene 20 dedos la mano de la mujer. Son dos seres independientes. Este, no, esos son argumentos que la verdad que me cuesta entender cuál es la línea argumental o el proceso de pensamiento para llegar a un argumento tan vago y tan flojo. Sí, totalmente. Muchísimas gracias por la entrevista. Realmente ha sido un gusto conversar contigo y muy valioso todo lo que nos has dicho. Bueno, Bárbara, un placer. Muchísimas gracias por el llamado y por el espacio. No te olvides de suscribirte y seguirnos en redes sociales.